experiencia fue en pleno inicio de pandemia, fue en junio de 2020. Yo las conocí también en un taller, en realidad, y las conocí bastante, como semana 20 o 20 algo, bastante pronto. Y conecté mucho con ellas, ¿no? Porque eso también siempre cuento y siempre intento como dar a entender que siempre tienes que conectar con esas personas para que te acompañen, ¿no? Como por ejemplo cuando estás con el doctor, tiene que realmente ser esa persona que va a estar contigo y te va a estar, pero en todo, ¿no? O sea, no puedes desconfiar en ningún momento. Y a partir de ese momento, bueno, solamente estuve en el taller, las conocí, qué sé yo, y dejé de conectarme con ellas porque recién las conocía, no sabía nada de sus redes. Entonces después comencé a investigar, a conocerlas, a buscarlas. Y de ahí como en la semana yo creería que 35 o 36, bastante ya avanzado, cuando estábamos encerrados en plena pandemia, pues yo ya, o sea, yo siempre decidí para ir en casa, ¿no? Siempre era esa mi decisión, siempre lo pensé, lo soñé. Yo lo tenía muy claro, pero Ernesto no lo tenía claro, ¿no? Entonces, a las 35 semanas Ernesto me dice, bueno, hagamos una entrevista con ellas. Y ellas podían salir porque eran parte de salud, ¿no? Sí. Pero bueno, Ernesto tenía mucho miedo, decía, no, mejor por online. La cosa que hicimos una entrevista por Zoom, los conoció, no, hablamos mucho más, él preguntó muchísimas cosas más, y de ahí fue que pues decidimos, ¿no? Decidimos tenerlo en casa y ellas nos acompañaron, ¿no? Y la experiencia, bueno, de hecho intensa, hasta el día de hoy no sé cómo describirla realmente, pero muy bonita, muy intensa, muy salvaje también podría ser. Sí, sí. Y sí, de hecho empezó mi trabajo de parto, o sea, para mí había empezado a las 10 de la mañana, pero realmente cuando la dilatación empezó fue como a las 3 de la tarde. Y bueno, Juli nació en 9:37, ¿no? Entonces realmente es como un trabajo de parto un poco corto, ¿no? Sí, muy intenso. Y bueno, y transité pues de todo, ¿no? Siempre indico que en ese trabajo de parto aparecen todo, ¿no? Pues en todos tus miedos, todos tus... Ahí las voces que Sí, aparecen, todo. los traumas, qué sé yo. Entonces, ahí es clave las personas que están a tu lado, ¿no? Y para mí Sara y Gloria fue... Sara, Gloria, Ernesto y mi chihuahua en ese entonces, Tito, fueron las claves, ¿no? Y se dio como lo soñé, se dio lindísimo, se dio en agua. Y así fue mi experiencia, ¿no? Qué lindo. Julieta nació en agua. Julieta nació en agua. Yo no sabía que era Julieta, yo no quería saber si era hombre o mujer. Entonces en ese momento que nació lo supe y creería que es la mejor sorpresa de mi vida y siempre lo va a ser. O sea, no, yo creo que no hay una sorpresa mucho más que eso. Y sí, nació súper bien, nos chequearon ahí, nos vimos ahí y estuvimos ahí. Lo lindo también fue que ellas se quedaron a dormir en mi casa porque había toque de queda. Entonces realmente fue también lindo y de muy buena compañía porque, claro, o sea, en ese momento estás llena de miles de hormonas, es como que ellas dicen descansen, pero yo no podía descansar, yo decía Julieta, no sé qué. Y Julieta nació bien tranquilita, fue una niña bien como, no tanto llanto, qué sé yo. Pasaron las horas y empezó el llanto, ¿no? Y era como que yo dije, Dios, ¿dónde estoy? ¿no? Sí, Porque es como hablamos mucho del parto y apenas nace bebé, es como, ok, yo estoy muerta porque acabo de parir, pero ahora mi bebé depende de mí. Literal. Y es como que, ¿y quién es este llanto, no? Entonces el llanto apareció y era como que yo, Dios mío, ¿qué hago? Entonces me miré a Ernesto y Ernesto me miró y dijimos, no sé, o sea, ¿qué hacemos? Entonces creo que apareció Gloria o Sara y me dijeron, bueno, de repente es teta o de repente es caca, de repente no, hay que ver. Yo ya, ok, ¿y cómo? Y también el tema de la lactancia, ¿no? Yo había leído mucho el tema de la lactancia, me había metido en millones de cursos, miles de libros y realmente yo creo que en el momento real, cuando tú conectas con tu lactancia, es lo que vale, ¿no? Yo me acuerdo que Sara o Gloria, me decía, pero sí, pues pégatelo al pecho, ¿no? Yo, pero ¿cómo, no? O sea, decía, yo sé, ok, ya he aprendido el agarre, todo. Y entonces como que, claro, instintivamente, ¿no? Juli se agarró muy rápido, fue lo mejor en realidad, mi lactancia fue súper buena. Lo que sí es que, claro, sufrí un poco de mastitis y perla de leche después sí tuve algunos ahí como cosas intensas. Mi destete creería que fue más intenso que el inicio de mi lactancia.
Pero sí, o sea, súper, súper lindo.